Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos por tercera vez. Esta es la tercera conferencia de 20 sobre el tema de creación, evolución, dinosaurios, hombres simios. Hoy vamos a ver algo sobre el origen de la vida, cómo originó la vida. Y también no se espanten. La ciencia es fácil de entender en muchos aspectos. Usted ya entiende muchos aspectos de la ciencia. Ahora, es interesante este aspecto de la evolución porque el mundo está usando esta palabra en muchos lados. Hay un banco aquí en México, tiene algo de su publicidad, dice, esto es evolución. Y luego es Banamex. También obtuve algo de un banco en Estados Unidos. Se traduce, el artículo dice, la libertad viene por evolución. Y en lugar de usar la chequera ya tiene su tarjeta de plástico. Y también aquí tengo de una revista de deporte, muestra la evolución de los guantes de béisbol. Entonces, pero quiero que sepa es que no entienden lo que es actualmente la evolución. Eso es una manera de lavarnos el cerebro. Se repiten la evolución. Ahora, no negamos que hay cambios, pero los cambios bancarios o los cambios de guantes para béisbol, ¿cómo ocurrieron? ¿Por sí solos? No. Es que el hombre con su inteligencia elaboró diferentes sistemas bancario, diferente tarjeta en lugar de usar la chequera. Así fueron cambiando los guantes para el béisbol. Pero fue con la inteligencia, no por el azar, no nomás por sí solos. También queremos ver 4 leyes de la ciencia. Bueno, otra vez, son fáciles de entender. La primera ley de la termodinámica dice que la materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas. Solo pueden cambiar su forma. Ahora, esto de que no pueden ser creadas ni destruidas, están hablando que por sí mismas o por el ser humano. No podemos crear ni destruir materia ni energía, nomás cambiamos su forma. Por ejemplo, tenemos madera, tablas, bloques de concreto, clavos para construcción. ¿Siempre eran de esa forma? No. Tomamos lo que estaba y modificamos su presentación. Tenemos, por ejemplo, generadores de electricidad. Está usando una forma de energía para que tuviéramos otra forma de energía. Ahora, eso no niega que Dios Todopoderoso puede, y inclusive Él creó la materia, la energía. Pero según la materia y energía por sí solo, por el hombre, no podemos crearla, no podemos destruirla. Pero queda establecido a favor de la creación. Evolución dice, como pueden ver en nuestra conferencia 17 sobre el Big Bang, dice que todo el universo vino de la nada. Y dice que nada significa nada. Nosotros creemos en Dios, ellos creen en nada. Pues cada quien. Segunda ley, las cosas tienden a desorganizarse a niveles de menos energía. Por ejemplo, uno compra un carro del año. Después de los 10 años, ¿está mejor o peor ese carro? Está peor. Tiene unas rasguñas, se está cayendo la pintura, tiene que rectificar el motor, tiene que cambiar el embrague, el clutch. Tiene desgaste, no va mejorándose, va empeorándose. Y concuerda, tenemos que pintar la casa de vez en cuando, se queda la habitación, un tiradero, y son cosas que tenemos evidencia de todos lados. Es una ley de termodinámica, las cosas van empeorando, no mejorándose como requiere la evolución. 2 leyes de biología. Uno es que la vida solo viene de la vida. Su servidor y mi esposa lo comprobamos 8 veces, con 8 hijos. Vida dio vida. Y también las especies, según la ley de biología, se generan según su especie. Mi gata siempre daba luz a gatitos.
Nunca salió un perrito, un patito o una lagartija. Siempre fueron gatitos. Aunque fueran diferentes tamaños y colores, pero eran gatitos, según su género. Son importantes leyes de la ciencia. Y también, esas 4 leyes van en contra de la evolución. No tienen ninguna respuesta para decirle cómo fue posible la evolución en vista de leyes establecidas. Para nosotros aún tenemos que Dios dijo que 10 veces Génesis 1, según su género. Él estableció la segunda ley de biología. Él tiene vida, da vida. Y también por el pecado vemos la degeneración de las cosas, personas y vida en la tierra. Bueno, en libros de ciencia, o de toca algo de ciencia, empiezan a veces con una historia de desmentir varias creencias previas. En este primero tenemos aquí una mujer que dice, la carne se echó a perder y ha criado todos estos horribles larvas, o sea, gusanitos de moscas. Por siglos la gente creía que las cosas vivas naturalmente crecieron de materia muerta. Las larvas de carne podrida, los gusanos de lodo y aún los ratones de las garras viejas. Por fin, en 1668, un doctor italiano, Francesco Redi, descubrió que un destapado vaso con carne adentro, las moscas podían poner sus huevillos y larvas se aparecieron. En otro vaso tapado con carne adentro, no se aparecieron las larvas. Quitó esa mentira. Pocos años después, en 1674, el científico holandés Anthony van Leeuwenhoek fue el primero de usar un microscopio para encontrar que la tierra, el aire y el agua tienen mucha bacteria. Aún estos organismos pequeños, dijo, tienen que crecer de algún tipo de huevillo o semilla. Pasaron casi 200 años. Para el próximo avance científico llegamos al gran científico Louis Pasteur. Otra vez recuerdo, es un científico creacionista, un científico que creyó la Biblia. Este científico francés demostró que las enfermedades pueden ser causadas por la bacteria. También experimentó para ver si las bacterias pudieran aparecerse en caldo esterilizado. Descubrió en 1862 que no pudieron si los frascos fueron sellados, como vemos aquí abajo, un frasco tapado y otro abierto. El frasco abierto, ahí crecieron las bacterias. Y luego por el centro de la página vemos aquí un caldo que está hirviendo con un cuello muy largo de vidrio donde salían los vapores. Dejó ese caldo, el tubo destapado, pero la bacteria no pudo hacer el viaje largo para integrarse en el caldo nutritivo. En eso concluyó Pasteur. El efectuar la generación espontánea, o sea, generar la vida de la nada, sería igual al crear la vida. Mis experimentos muestran que esto es imposible. Pero nomás uno voltea la página, siendo que es imposible, y dice, ni modo, creemos en la evolución. Y también quiero que note, si tiene acceso al libro de Carlos Darwin, su primera edición, o más bien ese libro de El origen de las especies, de lo que sea la página, ábrelo para que vea que dice, no deje de creer, no conocemos, a mucha extinción, debe haberse formado. ¿Está seguro? No. Pudiera realizar, hubiera desempeñado, hayan sido, o sea, todo está sospechando que tal vez a lo mejor puede ser. Eso no es ciencia. Y también muy interesante, no sé si Dios permite algún día, aquí tenemos una mosca que están usando la ciencia porque esta mosca puede detectar pequeños cambios en el sonido, su origen, y lo están usando esa mosca para estudiar cómo hacer mejores aparatos para ayudar a la gente sorda.
Pero imagínense, ¿eso es de evolución que surgió? No, más bien es evidencia de la creación. En un libro para niños, aquí tomé ejemplar lo que dicen ellos sobre el origen de la vida en la Tierra. La Tierra nació hace más de 4.500 millones de años. También más abajo dice, entonces hace más de 3.000 millones de años apareció el primer y más sencillo ser vivo capaz de reproducirse, la primera célula. Pero, ¿cómo se hizo? ¿Por qué no dicen eso? Otra vez están lavándonos el cerebro. Queremos ver exactamente cómo es el proceso, nomás que no nos den así cuentitos. Bueno, uno de los más famosos fue en 1950, un químico, se llama Stanley Miller, y hizo un sistema con la finalidad de generar espontáneamente, la esperanza fue generar así aminoácidos. Aminoácidos son indispensables para cualquier ser vivo. Mayormente se forman en cadenas, lo que nombramos proteínas, son aminoácidos. Aquí tenemos más al detalle el sistema que tenía Miller. Introdujo en un sistema metano, amoníaco, agua, hidrógeno en la parte a la izquierda. Luego calentó esa mixtura y su vapor subió para arriba y pasó por una descarga eléctrica, como una chispa. Luego bajó por un condensor donde se enfriaba la mixtura y luego llegó a una trampa para que no regresara de esa mixtura resultado a la primera mixtura. Lo puso así trabajar unos 15 días y al extraer así el resultado, entre mucha basura, como 87% que fue basura, fueron algunos aminoácidos. Y ahí concluyeron que, wow, por el azar hicimos aminoácidos. Y entonces de lo fácil se originó la vida. Espérame. Vamos a hacer algunas preguntas. Primero, vemos aquí que en un lado está a 100 grados centígrados. Del otro lado, medio metro de distancia, está a unos tal vez 25 grados centígrados. ¿Qué lugar en el mundo hay así? Y pues dice que hay unas ventilaciones en el fondo del mar donde es así, que está caliente un lado y cerca está frío. Bueno. También aquí dice que está una chispa, una descarga eléctrica. ¿Eso qué representa? Pues representa un rayo. A ver, amigos, ¿cuántos de ustedes le ha tocado un rayo? Bueno, si le tocó un rayo no estaría viéndome. Cuando cae un rayo, ¿hace o deshace las cosas? Pues las deshace. Pero aquí tenemos que está haciendo las cosas. Y luego, ¿por qué tiene la trampa? Porque si la mixtura que se hace volviera a la primera mixtura, se deshace lo que se hizo. Tienen que protegerlo. ¿Cómo es posible que detenemos algo que fue hecho para que no volviera a la primera mixtura? Bueno, así es cosas que son difíciles de igualar en la naturaleza. También vemos cómo son las atmósferas. Uno es la propuesta atmósfera evolutiva, es metano, amoníaco, hidrógeno y agua. ¿Qué es la atmósfera de hoy? Nitrógeno, oxígeno 21%, dióxido de carbono y agua. Atmósferas muy diferentes. Ahora, por lo mínimo, hay indicación que las rocas más antiguas que han encontrado sí hay evidencia de oxígeno. Pero fíjese, tiene problema de los dos lados. Si hay oxígeno en esta mixtura, no se formarán los aminoácidos. Pero si no hay oxígeno en la atmósfera, ¿qué creen? No tendremos ozono. Si no hay ozono, ¿qué sucede? Nos va a negar la luz ultravioleta y se va a deshacer los aminoácidos por la luz ultravioleta. Ellos no pueden ganar. Con oxígeno no se forman. Sin oxígeno no protege de
la luz ultravioleta. Es imposible que te haga aminoácido. Pero aún, digamos nomás, le damos algo de tolerancia, que sí se puede formar por el azar aminoácidos, que son actualmente 20 diferentes. Vamos a tomar un ejemplo de la probabilidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son 48 letras y espacios. Si tuviéramos así un mono con máquina de escribir, y también cambiaríamos el papel, ¿qué es la probabilidad que escribiera este verso 1 de Génesis 1:1? Es una posibilidad en 26 que escribiera la E. 1 en 26 que escribiera la N, pero multiplicados. O sea, es una ocasión en más de 600 intentos, nomás para que por el azar escribiera la palabra en. Luego un espacio y luego lo demás. Actualmente en un cálculo es un 8 seguido por 67 ceros. Es un número totalmente fuera del número de electrones que hay en el universo. Es nomás escribir un versículo. Ahora, la idea que se forman esas moléculas de aminoácido en alguna proteína, tenemos otro problema. Aminoácidos tienen dos presentaciones, como en mis manos. Un aminoácido que gira por el lado derecho y otro aminoácido idéntico, pero gira por el lado izquierdo. Toda proteína en seres vivos tiene que ser aminoácidos que giren por el lado izquierdo. Si metemos uno que gira por el lado derecho, no funciona la proteína. Y además es muy complicado el proceso para que se unan los aminoácidos en formar proteínas. A tal grado que ya saben que es imposible que se forma la vida. Y otra vez le presentamos: enséñame por favor una cosa benéfica hecha por el azar. No hay nada. Ahora, tome por un ejemplo un avión. ¿Sabe usted que el avión es compuesto de miles y miles y miles de piezas y ninguna de ellas puede volar? ¿Qué es necesario para que vuela un avión? Todas las piezas que no vuelan estén correctamente conectados, funcionando en orden para que vuela el avión. Es la única manera. Y luego, para que uno tenga la vida, que todas las moléculas estén correctamente en orden, funcionando precisamente al mismo tiempo para que funcione, que tenga vida una célula. Cualquier cosa antes de eso no funciona, no se reproduce. Tome un ejemplo muy sencillo. No sé si tenga donde vive usted, pero aquí es un ejemplo de los Estados Unidos de 4 expresidentes norteamericanos. Sus caras están así formados ahí en la piedra de una montaña. Ahora, preguntamos, ¿qué es la probabilidad que se formen sus caras en piedra por las lluvias, el viento, calor, frío? No, jamás van a formar. Sin embargo, la evolución dice que esos personajes vivos existieron por el azar. Tenemos este ejemplo así de lentamente formando sus caras en piedra por la evolución. Ridículo. Toma otro ejemplo. Tenemos una rana viva. La lanzamos en una licuadora. Licuado de rana. Ahora, en esa licuadora tenemos todas las sustancias químicas para hacer una rana. ¿Qué es la probabilidad que esa rana licuada vuelva a ser rana viva? O, toma otro ejemplo. Nos está molestando una mosca y aterriza ahí, matamos la mosca. Ahí está.
Ahí tenemos todos los ingredientes químicos para que se haga una mosca. ¿Qué necesita para esta mosca aplastada vuelva a ser una mosca viva? Están aquí todos los ingredientes, todas las sustancias químicas. ¿Qué necesita para que vuelva a vivir? ¿Millones de años? ¿Muchos vientos? ¿Unas chispas eléctricas? No, necesita un creador, quien la hizo en primera vez, que vuelva a ordenar todo en orden para que vuelva a vivir. Hay gente que anda con la preocupación que con tanta ciencia, con las computadoras, sustancias químicas, tanto conocimiento, que en poco tiempo el ser humano va a poder producir vida en algún laboratorio. Y en eso van a comprobar la evolución. Amigos, no se preocupen. Piénselo nomás. Como este tipo aquí. Tenemos caricatura de ese profesor y está pensando, si yo pudiera sintetizar vida aquí, entonces comprobaré que no fue necesaria la inteligencia para formarla en el principio. Disculpe, profesor, ¿usted deja su cerebro en la puerta cuando pasa a su laboratorio? ¿Usted no está utilizando su inteligencia para intentar hacer vida? ¿Sabe qué? Si acaso sucediera eso, que el hombre pudiera hacer vida, voy a echar un grito de Zacatecas, Zacatecas, México, para que me escuche en todas las Américas. Va a comprobar la creación por la inteligencia divina. ¿Por qué? La vida vino por la inteligencia, por el poder creativa de Dios. Él hizo la vida de tal manera que puede reproducirse según su especie, según su género. Yo y mi esposa tuvimos hijos. ¿Por qué? ¿Fue nuestra idea? No, fue el proceso biológico que sucede en un matrimonio entre un hombre y su esposa, bendecido por Dios. El sexo es sagrado en el matrimonio. La evolución queda con un gran problema, porque desde el tiempo de Darwin hasta ahora, la ciencia, que es ciencia, tiene que reconocer que aquí no hemos podido hacer que la vida surja por sí sola. Acuérdense que los evolucionistas son buenos para dos cosas. ¿Te acuerdas? Hacer dibujos de cosas que no existen, inventar cuentitos fascinantes. ¿Qué creen? Cuentito. En esta revista, Natura, apareció ese artículo que dice: la semilla de la vida viajó por el espacio. O sea, la vida no originó aquí, originó allá, en el espacio. Y por algún cometa, meteorito, por alguna manera se desprendió unas bacterias o virus o lo que sea de allá del espacio y cayó el meteorito, el cometa aquí, y aquí sembró la semilla de la vida. Y como así de lo fácil, se dice panspermia, originó la vida aquí. Pero, nomás que viene la pregunta, entonces, ¿cómo se originó la vida allá? Dice, no sabemos. No les dije que son buenos para hacer cuentitos fascinantes. Aún dice, pero tenemos la roca que vino de Marte. Mira, aquí está una foto de esa roca. Primero que sepa, esa roca fue encontrado, si me acuerdo bien, en como 1983. 13 años después la sacaron que conociera la gente. Pero ¿sabe por qué? Porque le faltaba poco tiempo para el Congreso americano que hiciera el presupuesto de varias áreas de investigaciones. Uno fue
las investigaciones espaciales. Entonces sacaron esta roca, que nomás pesaba, ¿qué? No, 1.8 kilos, y que tenía evidencia y vino de Marte, que traía una etiqueta, hecho en Marte. No. Y tenía algunas evidencias sobre ella de evidencias de cosas orgánicas de Marte. Pues el Congreso aprobó una buena cantidad de dinero para más investigaciones, pero fíjese nomás lo que fue la cosa. Aquí tenemos un esquema haciendo a escala la Tierra en Marte. Tendría que dar un disparo de pistola, sí, nomás para que roce Marte, desprender un pedazo de la bolita que vaya volando 800 metros y cayera sobre el polo sur de la Tierra. Es ridículo, es imposible que eso pudiera ocurrir. Actualmente estamos viendo más bien lo que dice en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, Dios, su eterno poder y deidad, se hacen realmente visibles desde la creación del mundo, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Vemos la influencia de Dios en su creación, en muchos aspectos. Veremos más detalles, pero el origen de la vida no tiene respuesta. La respuesta es que Dios, que tiene vida, hizo la vida, porque así es. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.